La cuestión agraria históricamente ha sido un tema muy importante para los comunistas, ya que si bien es cierto que los autores comunistas han hecho hincapié en la clase obrera, han sido conscientes de que el campo es un tema que se debe tratar y darle solución para poder edificar una sociedad realmente socialista y colectiva. La cuestión agraria y la de los trabajadores del campo siempre ha estado presente en los movimientos populares, revolucionarios o socialistas. Más aún en los países donde el campo predomina sobre la ciudad. Dejar de lado esta cuestión sería un pecado para los comunistas, ya que supondría abandonar a los trabajadores del campo y dejarlos a merced de los partidos burgueses o pequeño burgueses. Por esta misma razón, creo que es importante tratar la cuestión del campo y hacerles ver a los trabajadores del campo de que la lucha comunista les beneficia a ellos también. En el pasado, los socialistas y los comunistas ofrecieron distintas soluciones para solventar la cuestión agraria y mejorar la situación en la que se encontraban los jornaleros y pequeños campesinos, pero creo que es importante conocer la experiencia soviética en este ámbito, así que en este vídeo os voy a hablar acerca de los Sovjós y los Koljós, que se implantaron en la URSS. Pues vamos con el vídeo, esto es Replaneta, comenzamos. Como he dicho en la introducción del vídeo, la cuestión del campo es una cuestión de suma importancia para los comunistas y al que debemos darle una solución. Los trabajadores del campo y los pequeños campesinos han sido un pilar fundamental para forjar una alianza con el proletariado de las ciudades, pero es imposible materializar esa alianza si la vanguardia del proletariado no tiene en cuenta los problemas que le atañen a la gente que vive del campo. Si observamos la historia del movimiento comunista en Rusia, nos vamos a dar cuenta de que los bolcheviques no dejaron de lado a los pequeños campesinos y a los trabajadores del campo. Es más, el triunfo de las dos revoluciones de 1917 en Rusia se debió en gran parte a la alianza entre el proletariado y el campesinado. En un contexto de capitalismo atrasado como lo era Rusia en 1917, en un país donde los socialrevolucionarios tenían mayor influencia en el campo que los bolcheviques, estos últimos no desistieron e incluso, como dijo Lenin en su obra La enfermedad del izquierdismo en el comunismo, llegaron a aceptar el programa agrario de los socialrevolucionarios para ganarse a las masas campesinas. He hablado del caso revolucionario de Rusia, pero es que puedo mencionar unos cuantos casos más que demuestran la necesidad de tener en cuenta la cuestión agraria. En China, Mao libró una dura lucha en el seno del Partido Comunista Chino contra los 28 bolcheviques para cambiar la estrategia revolucionaria e ir desde el campo a las ciudades para tomar el poder. La Segunda República Española dio una importancia significativa a la reforma agraria para poder ganarse a las masas campesinas, ya que la reforma agraria de hazaña llevada a cabo en el primer bienio republicano no hizo más que sembrar desilusión, o, en el caso de Cuba, que emprendieron la guerra de guerrillas, obligatoriamente tuvieron que ganarse la confianza de los campesinos y de los trabajadores del campo para poder llevar a buen puerto su lucha, y sobre todo, la elaboración de la reforma agraria después de tomar el poder. Me puedo pasar todo el vídeo mencionando distintos procesos populares que demuestran la necesidad de tener en cuenta la cuestión del campo. Todos estos procesos hablan en contra de la concepción que tenía Trotsky respecto al campo. La máxima de un gobierno obrero sin zar dejaba de lado la cuestión agraria y en el contexto de Rusia dejaba a estos sectores del campo a merced de los socialrevolucionarios. La historia habla en favor de los revolucionarios que se dieron cuenta de la importancia del campo, y es por ello por lo que los comunistas debemos aprender y sacar las conclusiones pertinentes de los distintos tratamientos que se han dado en la historia a esta cuestión. Después de hacer toda esta explicación sobre la importancia del campo, voy a hablar sobre el trabajo que hicieron los soviéticos en este sentido y cómo buscó el Estado soviético socializar y colectivizar el campo para poder edificar el socialismo en un país, o sea, en la URSS. En la URSS era imposible industrializar el país sin tener en cuenta el campo, ya que siendo dialécticos, uno debe entender que ambas cuestiones deben ser solucionadas para poder construir una sociedad verdaderamente socialista. La industria no podía desarrollarse sin que los trabajadores industriales pudieran beneficiarse de los productos agrarios, y menos aún se podría financiar la industria en un país en el que lo agrario predominaba sobre los otros sectores de la economía. En el otro sentido, el campo no podía modernizarse y aumentar su productividad sin que los resultados industriales, esto es, la maquinaria, fuera llevada al campo para facilitar el trabajo. Campo y ciudad mantienen una relación dialéctica, y los dirigentes bolcheviques se dieron cuenta de ello, así que apostaron por la colectivización para llevar el socialismo al campo. Tras dejar atrás la NEP de Lenin
y elaborar el primer plan quinquenal para convertir a la URSS en un país industrializado, verdaderamente soberano e independiente, el Estado soviético impulsó la creación de los koljoses y los sovjoses. Si bien es cierto que los koljoses y los sovjoses acabaron siendo las formas colectivas y socializadas más importantes del campo, también existieron las TOS o las asociaciones para el cultivo de la tierra común, las cuales se diferenciaban de los koljoses y los sovjoses por el grado de socialización de los medios de producción. No me quiero adelantar, puesto que más adelante voy a hablar acerca de los koljoses, sovjoses y las TOS. Primeramente, quiero explicar cuáles fueron las primeras medidas revolucionarias tomadas por los bolcheviques y que repercutían al campo, la misión que querían cumplir, y luego explicaré la diferencia de las formas colectivas y socializadas en el campo soviético. Los bolcheviques, nada más tomar el poder en octubre, decretaron el decreto sobre la tierra, con el que toda la tierra fue nacionalizada y entregada a los campesinos en usufructo eterno y gratuito. En este sentido, podemos ver que los bolcheviques no llevaron a la práctica la típica consigna de la tierra para quien la trabaja, en el sentido del dominio o de propiedad de la palabra, ya que toda la tierra fue nacionalizada, pasó a manos del Estado soviético y fue entregada en usufructo a los campesinos y a los trabajadores del campo. Este decreto seguía la misma línea de la nacionalización completa de las grandes empresas y las empresas estratégicas de Rusia, en el que la propiedad privada pasaba a ser del Estado. La diferencia de la tierra respecto a las grandes empresas industriales era que la tierra era cedida a los campesinos para que la trabajaran. En cambio, las grandes empresas industriales eran, a todos los efectos, de dominio estatal. Con este decreto, el campesino recibió el derecho de usufructo de la tierra, pero era el único beneficiario de la producción del trabajo agrario. El campesino seguía siendo propietario de todos los medios de producción, por lo tanto, continuaba siendo un productor independiente y aislado pese a la nacionalización completa y absoluta de la tierra. Los estratos sociales en el campo no eran homogéneos, quiero decir, que en el campo ruso no eran todos jornaleros, pequeños campesinos o terratenientes, sino que en el campo ruso existían distintos estratos sociales que deben tenerse en cuenta para comprender el proceso de colectivización de la tierra en la URSS. En el campo soviético existían los trabajadores del campo o el típico jornalero, también los pequeños campesinos o betniakis. También estaban los campesinos medios, conocidos como seredniakis, y los dueños de las tierras, también conocidos como kulaks, que gozaban de las mejores tierras, de los mejores instrumentos de trabajo y eran los que solían contratar trabajadores para que laboraran sus tierras. Este último estrato social del campo representaba el parasitismo agrario en toda su esencia, ya que vivían de los frutos del trabajo de los trabajadores del campo. A diferencia de los poseedores de tierra más pequeños, esto es, de los pequeños y medianos campesinos, los kulaks no trabajaban sus tierras y fueron los que extendieron las relaciones de producción capitalistas al campo. Como podréis intuir, el decreto sobre la tierra hizo que la tierra dejara de ser la fuente de acopio y acumulación de capital, ya que las parcelas no se podían ni vender ni alquilar, eran de dominio público. De ahí que no fuera extraño que los kulaks alquilaran o vendieran los mejores medios e instrumentos de producción para seguir acumulando capital. Quiero recordar que el decreto sobre la tierra no implicaba la confiscación de los instrumentos de producción. Como todos sabréis, la Rusia soviética sufrió una guerra civil y la ocupación de 3/4 de su territorio por las fuerzas imperialistas que apoyaban el ejército blanco. Sin embargo, el ejército rojo destrozó a las fuerzas contrarrevolucionarias y el poder soviético salió ganador de la contienda. No obstante, el país sufrió económicamente y era necesario revitalizar el país. Sin llevar a cabo esa labor, a Rusia le sería imposible llegar al socialismo. Por eso mismo Lenin implantó la nueva política económica o la NEP, y en esa fase en el que los bolcheviques permitieron la existencia de la propiedad privada en el campo, los pequeños productores pudieron trabajar aisladamente y en su propio beneficio. Lo malo es que los mismos kulaks
también se aprovecharon de esta medida volviendo a implantar las relaciones capitalistas de producción en el campo. Lenin siempre sostuvo que la cuestión del campo era una cuestión un tanto particular y que merecía un tratamiento específico, ya que la socialización del campo no iba a ser tan fácil como la socialización de la industria por el tradicionalismo, las relaciones patriarcales y el sentimiento de pequeño productor que imperaba en el campo. Para Lenin era necesario sentar las condiciones subjetivas en el campo para pasar a la socialización y a la colectivización del campo. Esto es, había que concienciar a los campesinos, sobre todo a los medianos y a los pequeños, que eran la mayoría, para que voluntariamente se agruparan y se organizaran en torno a distintas cooperativas agrarias, ya que el paso de los pequeños productores aislados del campo a los campesinos agrupados en cooperativas que ponen en común su producción es el curso lógico de la socialización y la colectivización del campo y una práctica necesaria para construir una sociedad socialista. Claro está que no siempre se puede llevar a la práctica un ideal tal y como en teoría debería ser, puesto que existen condiciones materiales objetivas que escapan a nuestro control, y que todo materialista dialéctico debe saber abordarlas, analizarlas y superarlas. En este sentido, la crítica más común que se suele hacer a la colectivización que se llevó a cabo en la URSS durante el mandato de Stalin es que fue una colectivización forzosa, y los críticos más amables argumentan que Stalin apuró demasiado los tiempos o que no sentó suficientemente las condiciones subjetivas en el campo para pasar a la colectivización. No obstante, como acabo de decir, es importante analizar las condiciones materiales con las que el Estado soviético debía lidiar en aquellos años. La URSS, desde su creación, estuvo en el punto de mira del imperialismo internacional y se convirtió en una amenaza para las distintas oligarquías de los países capitalistas. El miedo a que el ejemplo revolucionario y soviético se extendiera por los países más desarrollados llevó a la burguesía a bloquear y cercar en todos los sentidos a la Unión Soviética. Para entender mejor el cerco imperialista a la URSS, os voy a poner un símil bélico. El cerco se asemeja a la táctica bélica de sitiar una ciudad cuando no la puedes tomar, o sea, rodearla y bloquearla para que los ciudadanos y la guarnición que se encuentran dentro de la ciudad se mueran de hambre o se rebelen contra las autoridades de esa ciudad. Entonces, la URSS, que sufría ese sitio imperialista, tenía que hacer todo lo posible para superar esa dificultad y construir el socialismo. Sin embargo, la construcción del socialismo en la URSS solamente podía ser posible desde los propios recursos internos. La industrialización del país no podía realizarse partiendo de los créditos o las ayudas financieras externas. Tal y como defendió Stalin, la industrialización en la URSS se debía hacer de tal forma que la URSS no se convirtiera en ningún apéndice del imperialismo y que se industrializara aprovechando y optimizando al máximo los recursos que se encontraban en el interior del país. El desarrollo de la industria pesada en la URSS, que le daría la independencia económica al país y haría que se sentaran las condiciones objetivas para pasar al socialismo, solamente sería posible partiendo de la economía agrícola. Tal y como escribe el hispano-soviético Joaquín Rodríguez Coronado en su obra Sobre la lógica de la historia de la URSS, la fuente más rica y voluminosa de recursos financieros para la industrialización era la economía agrícola. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La economía agrícola no correspondía a las necesidades del Estado soviético, ya que para el primer plan quinquenal, la economía del campo no se encontraba apenas colectivizada y se encontraba fragmentada en pequeños y medianos productores y, como no, entre los kulaks. En aquellos años, la capacidad productiva de la fraccionada economía campesina demostró su incapacidad para cumplir el plan elaborado por el Estado soviético. Por esa misma razón, era necesario pasar a la colectivización del campo para que el Estado pudiera constar de un mecanismo capaz de sustraer con regularidad los recursos financieros del sector agrario para la industria. La colectivización del campo comenzó tras el 15º Congreso del Partido Comunista Bolchevique de 1927, en el cual los cuadros del partido sacaron las siguientes conclusiones. 1. La reconstrucción industrial en 1927 alcanzó el nivel de la Rusia zarista de 1913 y era necesario superarlo para superindustrializar el país. 2. La URSS
aún continuaba siendo un país en el que predominaba la pequeña burguesía y los pequeños productores del campo, así que había que superar esa situación para pasar al socialismo. Y 3. El poder soviético se sustentaba sobre dos bases socioeconómicas. La industria estaba socializada, pero en la economía agrícola imperaban los pequeños productores. Esta contradicción no podía seguir adelante si se pretendía edificar el socialismo, ya que, como bien indicó Lenin, el capitalismo surge de la pequeña propiedad. Por ende, se corría el peligro de una restauración paulatina del capitalismo en la URSS. En ese mismo congreso fue donde Stalin dijo: es necesario pasar de la socialización de la industria a la socialización de toda la agricultura. Así pues, el Estado soviético se puso manos a la obra y fomentaron la implantación de los koljoses y los sovjoses en el campo de la Unión Soviética. Si bien es cierto que los koljoses fueron nombrados por el Decreto sobre la Tierra de 1917 como una de las posibles formas de gestión de las tierras nacionalizadas, fue en el proceso de colectivización donde adquirieron una importancia significativa. Llegados a este punto, me toca hablar de las particularidades de los koljoses y de los sovjoses. 1. El koljos. Los koljoses eran granjas colectivas de la Unión Soviética que existieron prácticamente hasta el desmantelamiento del Estado soviético. Los koljoses sustituyeron a los antiguos arteles que predominaron en el Imperio ruso. La característica más importante de los koljoses era que tenían carácter cooperativo, esto es, no eran propiedad del Estado y en teoría tampoco dependían directamente del Estado. Los koljoses se formaban gracias a la voluntariedad de los propios campesinos, los cuales ponían en común los medios de producción para producir conjuntamente, esto es, los medios de producción que cada campesino mantenía en su propiedad, tal y como quedó recogido en el Decreto sobre la Tierra, eran puestos voluntariamente a disposición del colectivo o del koljos, con el fin de aumentar la producción agraria, acabando de facto socializados por la cooperativa. Otra característica importante del koljos era que las decisiones se tomaban en las asambleas, en las que se aprobaban nuevos miembros, se acordaban las expulsiones de otros e incluso se conformaba un consejo de dirección del koljos que cumplía la labor administrativa de producción. 2. El sovjos. Los sovjoses eran las granjas estatales de la Unión Soviética, que al contrario de los koljoses no tenían un carácter cooperativo, ya que dependían directamente del Estado. La mayor diferencia entre los koljoses y los sovjoses es que la primera podríamos decir que era una propiedad cooperativa o comunal, mientras que en la segunda la propiedad era estatal. Las granjas estatales, al igual que las empresas industriales estatalizadas, la producción y la administración no era acordado por los trabajadores de la granja, sino por el propio Estado, y esto muestra una diferencia enorme de los sovjoses respecto a los koljoses. Otro aspecto a tener en cuenta es que en los sovjoses los medios de producción eran del Estado, cuando en los koljoses los medios y los instrumentos de producción eran los campesinos los que ponían a disposición del colectivo voluntariamente. En los sovjoses era el Estado quien proporcionaba a los trabajadores de las granjas estatales los instrumentos necesarios para trabajar la tierra. En ambos modelos agrarios, el Estado era el suministrador monopolista de la mercancía necesaria para la aldea y a su vez era el comprador monopolista del producto cosechado por la aldea. En el periodo de transición hacia la colectivización del campo, sobre todo en el este de la URSS, surgieron otros modelos colectivos como fue el TOZ o la Asociación para el Cultivo Común de la Tierra, que si bien acabó desapareciendo para dar paso al sistema koljos-sovjos, creo que merece la pena describir, aunque sea brevemente, esta tercera vía. 3. El TOZ. El TOZ se parece al koljos, pero consta de unas particularidades que lo diferencia del koljos. El TOZ fue de las primeras formas de administración agraria colectiva que surgió en la URSS. El TOZ se diferencia de los koljoses por el grado de la socialización de los medios de producción e instrumentos de producción, ya que a diferencia de los koljoses, en el que los instrumentos son puestos a disposición del colectivo quedando de facto socializados, en el TOZ los instrumentos son usados por los miembros de la asociación, pero no son socializados. Podríamos decir que en los TOZ quedaba un pequeño margen para la propiedad privada de los medios de producción. Los miembros de los TOZ unían las parcelas para el cultivo común y los instrumentos para poder trabajarlas.
Sin embargo, los propietarios de los medios de producción recibían una cierta parte de los beneficios por haber puesto a disposición del colectivo sus medios de producción, aunque éste no trabajara la tierra físicamente. Como he dicho más arriba, para la década de los 30, esta forma de producción agraria desapareció para que el sistema kolchoz-sovkhoz fuera el dominante en el campo soviético. A consecuencia de la implantación de los kolchoses y los sovkhozes, el campo soviético fue colectivizado para cumplir la misión de servir como sustento del proceso de superindustrialización del país. De 14.800 kolchoses que había en 1927, pasaron a 236.900 kolchoses en 1940. Está claro que el proceso de colectivización del campo no fue fácil, ya que, tal y como admitió Stalin a Churchill en 1945, la política de colectivización del campo fue una lucha terrible. Los bolcheviques se encontraron resistencias por parte no solo de los kulaks, sino de los propios campesinos que veían demasiado apresurado el paso a la colectivización del campo. De ahí que Lenin advirtiera sobre la necesidad de sentar suficientemente las condiciones subjetivas para el paso voluntario de los campesinos a la cooperación. Pero la necesidad de industrializar el país, el asfixiante cerco imperialista y el factor tiempo obligaba al Estado soviético a tener que actuar y colectivizar pese a no estar consolidadas las condiciones subjetivas en el campo para el paso a la cooperación. De ahí que kulaks y seredniaks retuvieran el trigo esperando precios más ventajosos para vender. De ahí que incendiaran los campos para sabotear al Estado soviético y a la edificación socialista. Y ni qué decir de las catástrofes naturales que azotaron a muchos países del mundo en los años 1932 y 1933, como por ejemplo a los Estados Unidos. Todo eso hizo que la colectivización del campo soviético fuera una labor muy complicada a la vez que tortuosa para los bolcheviques. Todos estos factores hicieron que la colectivización del campo fuera difícil y que se cometieran errores, y estos errores son aprovechados constantemente por el imperialismo y su propaganda para maximizarlos y desprestigiar a la URSS. De ahí el Holodomor. De ahí la defensa de que en la URSS imperó siempre el comunismo de guerra y miles de ejemplos más. La crítica es legítima, es más, la autocrítica era obligatoria en la URSS para poder aflorar las contradicciones y mejorar. Sin embargo, la falsificación no puede servir de base para criticar un sistema u otro. Adelanto que en este vídeo no voy a desmontar el Holodomor, y algunos escribirán en los comentarios: no vas a hablar del Holodomor porque no puedes desmontarlo. Queridos críticos, no voy a pararme a hablar del Holodomor en este vídeo, ya que me saldría un vídeo de 3 horas, y prefiero tratar el tema del Holodomor en un vídeo concreto desmontándolo de arriba a abajo. Volviendo al tema que nos concierne, es imposible llevar a cabo cualquier proyecto sin cometer errores o fallos, y menos aún se puede edificar el socialismo plasmando la teoría tal y como debe ser, ya que surgen dificultades, existen condiciones materiales que hacen que las políticas deban ser adaptadas al contexto concreto en el que se debe de operar, y demás. Por esta misma razón, aunque Lenin dejó unas recomendaciones en su folleto sobre la cooperación, el Estado soviético tuvo que colectivizar el campo partiendo de las condiciones concretas que surgieron a finales de la década de los 20 y a principios de los 30. Omitir el cerco imperialista e ignorar la imposibilidad de industrializar el país sin partir de la economía agrícola colectivizada es totalmente idealista y utópico, característico de los historiadores que pretenden desprestigiar a la Unión Soviética con el fin de presentarla como un estado dictatorial. La colectivización del campo, partiendo del sistema dual de kolchoz y sovkhoz, dio sus frutos, y he aquí algunos de los datos que lo confirman. El mayor productor de trigo fue la URSS y no Estados Unidos o Canadá. Cuando la URSS representaba el 5,5% de la población mundial, la producción de trigo soviético representaba un 11%, y la de la remolacha o el azúcar hasta un 33%. De la misma manera, la producción por habitante de carne, leche, azúcar y la mantequilla estaba al nivel de la mayoría de los países capitalistas avanzados. Otro aspecto muy importante que tengo que destacar es que gracias a la colectivización del campo se pudo materializar la industrialización del país, convirtiendo a la URSS en una auténtica potencia industrial en tiempo récord,
hecho que ningún país capitalista ha conseguido en la historia. Se pudieron culminar los planes quinquenales y en la Gran Guerra Patria la colectivización del campo cumplió su labor, ya que la movilidad de los koljoses y los sovjoses permitió que, pese que varios territorios soviéticos fueran invadidos por los nazis, el Estado soviético pudiera aprovisionar 3 veces más pan que en un periodo análogo como pudo ser en la Primera Guerra Mundial, esto es, de 1914 a 1917. Para terminar con el vídeo, quiero destacar algunas conclusiones acerca de la colectivización del campo que hace el hispano-soviético Joaquín Rodríguez Coronado en el grandioso libro sobre la lógica de la historia de la URSS. 1. La colectivización del campo y de la economía agraria fue totalmente necesaria para la transformación real de la sociedad soviética. 2. El propio Stalin admitió que la colectivización del campo no fue un hecho que se dio desde abajo, sino más bien desde arriba, y que se realizó a ritmo acelerado. En ocasiones, el principio de voluntariedad que destacó Lenin en su folleto sobre la cooperación fue vulnerada por el bien mayor de industrializar el país y comenzar a edificar el socialismo de verdad. 3. Pese al ritmo acelerado de la colectivización del campo y el comienzo un tanto anárquico del paso de los productores aislados e independientes a productores agrarios agrupados en cooperativas o en granjas estatales, los trabajadores del campo y los campesinos humildes pudieron apreciar de primera mano la importancia del colectivo y del socialismo, ya que la producción común superó con creces a la producción individual y aislada que obliga a competir a los productores entre sí. 4. No es cierto que la mayoría de las personas del campo se negaran a la colectivización de la economía agrícola, ya que pese a existir resistencia sobre todo por parte de los kulaks, los campesinos, que tradicionalmente habían sido pobres y ninguneados por el régimen autárquico zarista, se agruparon en torno a las cooperativas agrícolas soviéticas. Si fuera cierto la resistencia campesina a la colectivización, ¿no creéis que en la Gran Guerra Patria hubieran dejado de entregar sus cosechas al Estado soviético y a los partisanos antifascistas? Si somos sinceros, en ese momento los campesinos lo tenían todo de cara para retener los alimentos y así hacer daño al Estado soviético. Sin embargo, eso nunca ocurrió, lo que demuestra la falsedad de la teoría de la resistencia campesina a la colectivización. El proceso de colectivización del campo soviético fue un hecho muy importante y clave en la historia de la Unión Soviética, ya que si no se hubiera realizado, difícilmente hubieran podido industrializar el país y nunca podrían haber construido el socialismo. No solo eso, el sistema Koljos-Sovjos sirvió como ejemplo para los futuros revolucionarios que, viendo el proceso de colectivización agrario en la URSS, supieron sacar las conclusiones pertinentes y aprender de los errores que los soviéticos cometieron para corregirlos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo desmontando el Holodomor, la deskulakización o el comunismo de guerra? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!